tiempo de entrevista aquí en la mesa de la actualidad de Canarias al Día. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha vuelto a lanzar una propuesta que excede de las competencias de la Corporación Insular, pero que ha levantado un interesante debate entre los agentes económicos y sociales. Nosotros hoy queremos hablar de esa iniciativa que irá al pleno de mañana viernes en el Cabildo de Tenerife sobre la posibilidad de instaurar una tasa a los coches de alquiler, una tasa de 3 euros que llama la atención, entre otras cosas, porque hasta ahora Coalición Canaria se había mantenido siempre muy contraria a instaurar una tasa turística. Esta decisión ha generado, lógicamente, un desacuerdo y un malestar en el sector de los coches de alquiler. Hoy nos acompaña Juan Antonio Jiménez, que es presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias. Juan Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿A quién representa un poco en principio esta asociación a la que usted preside? La asociación representa a las empresas de Canarias. Englobamos tanto empresas grandes como pequeñas y medianas. Dentro del sector es un sector con mucho número de empresas, en las que hay muchas de 20 unidades, de coches de 20 unidades, que es casi un autoempleo, hasta empresas de miles de unidades, las macroempresas que vemos en los aeropuertos. ¿En qué consiste la propuesta del Cabildo de Tenerife? Bueno, por lo que yo he podido leer, la propuesta consiste en una subida de tasas vía el IJIC para compensar, por un lado, la congestión del tráfico, la contaminación y, para devolver la sociedad turística al pueblo, las rentas más bajas, parte de los ingresos que generan. Cuando usted dice que lo que ha podido leer es porque no han contado, en este caso, con representantes del sector antes de elaborar esta propuesta. Exactamente, no ha sido una propuesta consensuada para nada, es una propuesta del Cabildo, en este caso de Carlos Alonso, para llevarlo al pleno del Cabildo, en la que nuestras noticias han sido por los medios. Si esos 3 euros, vamos a ir un poquito a los detalles de esta propuesta, si esos 3 euros se tienen que pagar a través del impuesto general, del IJIC, lo lógico sería que lo acabase repercutiendo en el turista, es decir, ¿supondrá un incremento de los precios de los coches de alquiler o lo tendrán que finalmente acabar asumiendo los empresarios? La lógica de un impuesto indirecto es que lo asuma el turista, pero la realidad o en la práctica es que lo asuman los empresarios. Tenemos una sensibilidad muy alta a los precios y ya tenemos la experiencia de la anterior ocasión en que se subió el impuesto, el IJIC, y acabó repercutiendo en la economía de los empresarios. Va a hacer tambalear a muchas empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. Por tanto, entiendo que básicamente, esto no supondría un incremento de los precios. Sin embargo, he escuchado también a Carlos Alonso decir que es que son bastante baratos los coches de alquiler en Canarias. Sí, no sé si hay un margen ahí para jugar con los precios. No sé dónde han sacado ellos los datos de que son más baratos en Canarias que en otros lugares, pero hay zonas de península donde los precios son más económicos, teniendo impuestos más elevados. Por ejemplo, Andalucía o la zona de Alicante, la zona del Levante. Esa zona, por ejemplo, yo he visto ofertas incluso de 10 euros una semana. ¿Afectará esta medida a todas las empresas por igual? Porque al fin y al cabo no es lo mismo los ingresos que pueda tener una gran multinacional de coches de alquiler que una pequeña empresa de 20 vehículos, como usted nombraba antes. Estoy seguro que se concentrará el trabajo en menos empresas, en más multinacionales y en menos trabajo local. Desaparecerán muchas más empresas locales. Por tanto, ¿usted cree que incluso se perderán también puestos de trabajo más directos quizás de la economía local? Correcto, efectivamente. Mucho autoempleo que existe aquí en el sector se verá afectado, incluso empresas del sector automovilístico que también se verá afectado, porque recordemos que las empresas multinacionales muchas tienen sus centrales de compras en la península o en el extranjero, llegando aquí ya todo. O sea, aquí perderemos una gran capacidad de ingresos. 18 millones de euros, esa es la cifra un poco que se ha puesto sobre la mesa. ¿Esos cálculos son acertados, corresponden un poco con la realidad? Bueno, la verdad que no lo sé dónde han sacado los 18 millones de euros, si han hecho una regla de 3, no lo sé. Cierto es que tenemos un número de vehículos importante, pero aún así, siendo importante, nuestro parque móvil es un 8% sobre el parque total móvil, y el parque móvil del Rentacar precisamente es el menos contaminante de todo el parque móvil de Canarias, donde tenemos vehículos de última generación. Estamos en constante renovación de nuestras flotas y son vehículos principalmente de motores pequeños y gasolina que son los menos contaminantes, y estamos siempre en la última tecnología. Ese es uno de los argumentos, el de la contaminación, pero el que quizás sea más sensible al resto de los ciudadanos sea probablemente el de que esos 18 millones se van a destinar a políticas sociales. Se habla de políticas para intentar mejorar los salarios de los empleados, se habla también de políticas para prestaciones como la prestación canaria de inserción. Claro,
Esto suena muy bonito de cara a un medio de comunicación, de cara a la sociedad. ¿No temen que les puedan acusar de no ser solidarios con algo tan sensible? Bueno, realmente creo que el sector es el más solidario de todos a nivel turístico. Actualmente pagamos un 13,5% de HIC, es el tipo impositivo más elevado del sector turístico, es más, diría de cualquier sector en Canarias, quitando la industria tabacalera. Contribuimos más que nadie. En ese sentido creo que no se puede hablar de otra cosa. Es más, sigo pensando que esta medida va a afectar no solo a los turistas, sino va a afectar a los bolsillos de los canarios, porque no nos olvidemos que aquí en Canarias utilizamos el coche de alquiler también. Tenemos que desplazarnos a otras islas, a visitar familiares, a visitas médicas o a hacer gestiones de trabajo. Y utilizamos el coche de alquiler, es normal, en estas islas es fundamental y somos más una solución que un problema. Somos complementarios al servicio público, al transporte. Es interesante la respuesta, pero fíjese, me he quedado un poco parado en la primera parte, porque pagan ustedes un 13,5% de IGIC cuando el IGIC general está en el 7%. Bueno, esa pregunta nos la llevamos haciendo nosotros muchos años. Hace el año 2001, si no me equivoco, hubo una medida de subida de impuestos en la que afectó principalmente a nuestro sector y hemos venido lastrados desde entonces con ello. Ha sido una reivindicación histórica del sector. Y por eso nos sorprende que por contra ahora quieran incrementar, o la propuesta de Carlos Alonso sea incrementar aún más nuestras tasas que ya son demasiado elevadas. Porque nunca se ha bajado ese IGIC, digamos, o se ha normalizado. Bueno, la intención quizás siempre ha sido de palabra, pero nuestra misión ha sido gobierno a gobierno ir solicitando una reducción, aunque sea paulatina, y no han habido medidas de ese tipo, ni incluso incentivadoras, ¿no? Hablaba del vehículo eléctrico también en su propuesta, y nosotros llevamos trabajando en el tema del vehículo eléctrico, pero no ha habido ningún proyecto serio hasta ahora en las Islas Canarias de infraestructuras para poder utilizar el vehículo eléctrico. Nosotros tenemos demanda de vehículo eléctrico, pero no podemos utilizarlos porque realmente aquí no estamos preparados para ello. Y podríamos ser un destino claro y seguro, aparte de ser ejemplar a nivel turístico mundial, porque las islas son limitadas, es el proyecto perfecto, pero la realidad es que esta medida incentivadora del vehículo eléctrico de momento no va a tener mucho recorrido, porque aunque nos suban los impuestos en el vehículo de combustión normal, el vehículo eléctrico todavía no se va a implantar en Canarias. ¿Por qué no se va a implantar todavía en Canarias? Bueno, imagínate, si solo un 10% de nuestros vehículos estuviesen circulando y siendo vehículos eléctricos, hablemos de una flota en Canarias de 7.000 coches, siendo el 10%, imagínate 7.000 coches de vehículos eléctricos circulando en Canarias sin tener dónde recargar. Ahora mismo, por ejemplo, en la isla de Tenerife no creo que haya capacidad ni para 500 coches. Un 10% de nuestra flota en la isla de Tenerife serían 3.500 coches. No tenemos capacidad, sería una locura total y absoluta. ¿Quién pone la primera piedra? Esto es como empezar la casa por el tejado. Entonces, claro, si queremos coches eléctricos, pongamos infraestructuras para que puedan funcionar. Esa es la lógica, la inversión tiene que venir por ahí. De hecho, es más, si pagamos un 3,5% y contribuimos tanto a la economía canaria, ¿por qué no una parte de esa contribución que hacemos se destina a desarrollar proyectos de este tipo e implantar el vehículo eléctrico? Nosotros estamos encantados, de hecho, es más, somos propulsores de esta iniciativa. Volviendo un poco al tipo impositivo, ¿tiene sentido que un mismo partido político, en este caso Coalición Canaria, más allá de los posibles apoyos que pueda tener, defienda una tasa para el turismo, en este caso para los coches de alquiler que ya pagan un 13,5% de IGIC, y no lo haga para, en este caso, los hoteleros y para el alojamiento de los turistas cuando se paga, en ese caso, un 7% de IGIC? ¿Ustedes entienden que esto pueda tener algún sentido? La medida la vemos totalmente injusta, pero también pienso que no creo que sea momento de implantar ninguna tasa turística, ni para el rentacar, ni para los hoteleros tampoco. Creo que estamos viviendo un momento dulce a nivel turístico y lo que tenemos que aprovecharlo y hacer las cosas mejor. Se han batido récords de ingresos de HIC en Canarias. Bueno, vamos a utilizar bien esos recursos. No le pidamos más al turista. Si sancionamos, de cierto modo, al turista que alquila un coche con esta nueva tasa, puede provocar que al final se fomente el modelo turístico del todo incluido en los hoteles. Bueno, parece que eso es lo que queremos, otra vez volver al todo incluido, el destino de sol y playa que tanto nos hemos ido alejando. Hoy en día el turismo ha cambiado. El turista que existe hoy en día es el turista libre. Primero busca su vuelo, luego busca su estancia y después busca su vehículo de alquiler para su movilidad.
Quiere recorrer, quiere conocer cultura, quiere tener experiencias. Y la manera de tenerlas es esta. Si entras en cualquier foro de turismo, para venir a Canarias siempre te van a recomendar alquilar un coche, si quieres conocer bien Canarias. Lamentablemente no estamos en el continente y no tenemos trenes que nos lleven a todos lados y a todos los destinos. Imagínate, te pongo un ejemplo de una familia de 5 unidades que quieren ir a comer a La Matanza, partiendo de Playa de las Américas. ¿Cuántas guaguas tienen que coger, tranvías, para llegar a La Matanza a comer? Evidentemente necesitan el coche eléctrico, que creo que somos una solución más que el problema. Quizás podría ser más efectivo, pregunto, el fomentar el que el turista, el visitante, el propio canario que se desplaza a otras islas se mueva en transporte público, que no penalizar el uso del vehículo. Lo digo porque a lo mejor es que tampoco tenemos las infraestructuras adecuadas para que al turista diga, oye, pues me merece la pena coger el transporte público. Quizás a lo mejor por ahí se podría también solucionar al final el problema de fondo, ¿no? Que es algo en lo que todos coincidimos, y es que hay un parque móvil excesivo en líneas generales en la isla de Tenerife y en Canarias en general. Correcto, yo creo que tenemos que contribuir todos un poco. El vehículo de alquiler, no olvidemos que al final es un vehículo compartido. Ese modelo que tanto estamos hablando del vehículo compartido es el coche de alquiler. Lo comparte mucha gente, lo comparten las familias, lo comparte incluso los canarios. Es decir, las rentas más bajas que no pueden adquirir un vehículo, alquilan un vehículo para el fin de semana. Quizás un fin de semana al mes o 2 fines de semana al mes. ¿También los vamos a castigar ahora pagando más impuestos? No lo entiendo. Bueno, la verdad que es un tema que da para mucho, ¿no? Pero, insisto, centrándonos en ese debate de fondo de que hay muchos vehículos en las carreteras, en líneas generales, es verdad que Canarias es una de las regiones con más vehículos por número de habitantes, pero también es verdad que las congestiones y los problemas se producen en unas horas puntuales, ¿no? Tanto en la TF5, la autopista del norte, como en la TF1, en la autopista del sur. ¿Ustedes tienen cálculos de cómo afecta el alquiler de coches a esas congestiones en estas 2 grandes vías de la isla de Tenerife? Evidentemente, en esas 2 grandes vías, entre 7 de la mañana y 9:30 de la mañana, prácticamente no vemos coches de alquiler. A esa hora el turista todavía está en el hotel descansando o desayunando. Se planifica sus rutas de excursión a partir de las 10 de la mañana. Normalmente no va a coincidir con la congestión. La congestión es del propio residente que tiene que trabajar, y la movilidad geográfica dentro de nuestra propia isla es normal, tanto en la zona norte como en la zona sur. Por tanto, ¿no habría, en su opinión, una influencia directa, digamos, en esos problemas con esta tasa? Es decir, al final no se solucionaría nada en la práctica. Yo pienso que a nivel de congestión no se soluciona absolutamente nada. Al fin y al cabo, esto es competencia del Gobierno de Canarias. Aquí tenemos que mirar para la consejería, se haga o no esta iniciativa. El Cabildo, pues más allá de proponerla, no puede dar ningún paso. También se está planteando llevar esto a la Federación Canaria de Cabildos, a la FECAI, pero la realidad es que la Consejería de Hacienda es quien es competente. ¿A usted le consta si en la Consejería están de acuerdo con esta iniciativa, conocen los detalles, van a impulsarla? ¿Ha tenido algún contacto con la Consejería de Hacienda? Bueno, hemos tenido contactos después de la noticia de manera informal con la propia consejera. No tenía noticias, según ella, de este asunto, de esta propuesta. Realmente estamos sorprendidos, ¿no?, por todo ello, ¿no? La consejera de Hacienda no tenía noticias de esta propuesta del Cabildo de Tenerife. Correcto. Pero la Consejería de Hacienda también es de Coalición Canaria, que es el mismo partido del presidente del Cabildo de Tenerife, Correcto. Carlos Alonso. Correcto, eso es lo que nos ha llegado a nosotros. ¿Ha habido, después de que se haya hecho la propuesta pública, contactos con ustedes por parte del Cabildo de Tenerife? No, no ha habido. De momento no. No los ha habido antes y no los ha habido después. Para esta propuesta no ha habido ningún contacto. ¿Y ustedes qué piensan hacer a partir de ahora? Porque al final esto va a ir al Pleno. Ustedes evidentemente no tienen representación directa en el Pleno y, vamos, teniendo mayoría de Coalición Canaria, con el pacto de gobierno, bueno, lo más probable es que esto se apruebe. O sea, ¿qué pueden hacer? O en este caso a sus asociados que nos estarán viendo con un poco de preocupación, ¿cuál va a ser el camino a partir de ahora? Bueno, nuestro camino es seguir divulgando, seguir hablando y comentando cuál es la información correcta sobre el sector, cuáles son los números reales, y nos vamos reuniendo con los distintos grupos parlamentarios también para que tengan conocimiento de esta propuesta, incluso con la propia Coalición Canaria, ¿por qué no? Antes de que fructifique y continúe. Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, creemos que es totalmente errónea y no es la manera de colaborar ni el camino a seguir. ¿Y tienen alguna otra posibilidad, no sé si jurídicamente se han asesorado, de la posibilidad de poder recurrir a esta iniciativa si saliese adelante de alguna manera?
La verdad es que no se me ocurre cuál, pero a lo mejor ustedes sí que se han asesorado. Bueno, todavía hay que ir paso a paso, y todavía estamos en los comienzos. Esto es el embrión sobre una idea que tienen y vamos a ver cómo va. O sea, todavía no queremos dar unos pasos legales si hay que hacerlo. También un poco poniendo en esta decisión como ese debate de la tasa turística, es verdad que ha habido años muy buenos del turismo, pero también en los últimos meses hemos empezado a ver algunas luces que se van encendiendo y que dicen: cuidado que la gallina de los huevos de oro pues se puede acabar en algún momento. ¿Cuáles son las previsiones de cara al futuro? Bueno, eso es una preocupación del sector. Sabemos que está cambiando, hemos llegado a unos límites que pensábamos que no íbamos a llegar y yo creo que ahora la cuestión es poder mantener el turista que llega y fidelizar, sobre todo el turista que deja ingresos en esta tierra, ¿no? Que deja dinero en el destino, que sea un turista repetidor. Evidentemente los otros mercados están resurgiendo, algunos de ellos, que son competencias muy fuertes y en el sector hay cierta preocupación, ¿no? de que, oye, esto tenemos que cuidarlo y hay que incentivarlo y que las cosas vayan bien. Lo que no podemos hacer ahora mismo es que estamos viendo un buen momento empezar a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. ¿Y esto cómo se cuida? ¿Cómo se incentiva? Bueno, pues precisamente con medidas incentivadoras, no castigadoras hacia el turista. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el proyecto del vehículo eléctrico me parece fantástico, pero necesitamos unas infraestructuras importantes y potentes en Canarias para poder desarrollar el vehículo eléctrico. Yo hablo desde el punto de vista de mi sector, el sector de coches de alquiler. De cara, o desde el punto de vista, o apuntando a su sector, mejor dicho, Carlos Alonso también, dentro de ese discurso genérico, decía que hay que ser solidarios y decía que, bueno, que al final el sector turístico ha ganado mucho en este tiempo y que toca pues compartir con otras partes de la sociedad que no ha ganado tanto. Esto, la verdad que es un discurso que se repite mucho desde diferentes agentes políticos. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto ustedes pues, se han enriquecido mucho y no han sido solidarios con el resto? Bueno, yo creo que es un debate que puede ir para largo, ¿no? Evidentemente el sector turístico, tanto el sector del rentacar como el turístico en general, es un sector que mueve la economía de Canarias, un 30 y pico % del Producto Interior Bruto, pero eso lo hablamos de manera directa, pero de manera indirecta nosotros tenemos un conocimiento de que, por ejemplo, en nuestro sector, tanto los concesionarios, talleres, repuestos, o sea, un sinfín de empresas que no son turísticas, también trabajan relacionadas hacia nuestro sector e influyen directamente en la economía canaria. Creo que todos contribuimos y ponemos nuestro granito de arena generando empleo, cada vez más empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo más o menos aproximadamente genera el sector? El sector directamente puede generar unos 40.000 puestos de trabajo. 40.000 puestos de trabajo más además esos negocios que hablaba, porque claro, al fin y al cabo, si desaparece una empresa de coches de alquiler, pues afectará al taller que tiene cerca y que se dedica a reparar esos coches, y bueno, al fin y al cabo, a todo ese tejido económico que existe alrededor, ¿no? Correcto. La memoria es muy corta, pero hasta hace pocos años estábamos en crisis y en los momentos de crisis las compras de coches de alquiler a nivel Canarias implicaban o suponían el 40% de las compras totales de coches. Imagínense, los concesionarios que ya lo pasaban mal, si no hubiese sido por el sector, bueno, muchos más hubiesen desaparecido. Han desaparecido algunos de los concesionarios, pero muchos más hubiesen desaparecido. Es curioso porque al final la venta de coches es uno de los indicadores económicos que se suelen tener en cuenta, pero al final también hay un problema de hábito, ¿no? Hemos dedicado, somos muy vagos en cierto modo, en líneas generales, ¿no? Y generalizo, y nos hemos acostumbrado a usar demasiado el coche. Quizás lo que hay que hacer es ir minando esa cultura del vehículo privado, que al final, en cierto modo, puede estar relacionado con los coches de alquiler, pero entiendo que son dos ámbitos distintos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Son dos ámbitos distintos y es más, lo que se debe incentivar es el coche compartido. Lo vuelvo a repetir, el coche compartido. El coche alquiler puede ser un coche compartido. Hay distintos modelos, el car sharing, por ejemplo, que funciona tanto en la península, en las grandes urbes, pues es un coche compartido. Al final no deja de ser un coche de alquiler. Si tú no vas a utilizar el coche durante toda la semana, sino lo vas a usar 2 días a la semana, no adquieres un coche. Alquila un coche, que somos tan baratos además aquí en Canarias, que bueno, va a venir muy bien para tu bolsillo. No me quería desviar mucho del fondo de la entrevista, al que ahora volveremos para ir cerrando ya esta conversación, Juan, pero también tenía curiosidad un poco por saber cómo ven ustedes todo este fenómeno de las nuevas empresas de transporte, llámese Cabify, llámese Uber y demás, ¿cómo les afecta? Bueno, a nosotros directamente no nos afecta, creo que al sector del taxi le puede afectar mucho más que a nosotros.
Bueno, creo que son modalidades de negocio, como sucede con el alquiler vacacional, que son tendencias y que vienen entrando muy fuerte en el mercado y que acabarán introduciéndose. La ley española es muy dura o muy restrictiva en este aspecto, sobre todo con el tema del vehículo, con conductor, y será más complejo, pero ya están entrando ya en la península. Ya, por ejemplo, Cabify funciona muy bien y Uber también funciona muy bien, con otras modalidades, pero funcionan muy bien. Bueno, lo que hay que ir adaptando la normativa y regularlos, que no sea pirata, pero sí, tendremos que adaptarnos a todo, ¿no? El mundo se va moviendo. Al final es hacer también un poco de, oye, pues no nos queda otra, ¿no? Que estar preparados, porque si no, pues sí que les podría coger con el pie cambiado, ¿no? Correcto. Juan, insistimos ya para cerrar esta entrevista, este viernes se lleva esta propuesta al Pleno. Desde el Cabildo, desde quien los proponentes, en este caso Coalición Canaria, no han hablado con ustedes. ¿Han hablado ustedes con la oposición o han tenido algún contacto con la oposición? Sí, ya hemos ido hablando con distintos partidos políticos y, bueno, en principio, tras el conocimiento de todos ellos, ninguno está de acuerdo con esta propuesta. Esto es lo que nos han hecho saber. De momento todavía no hemos encontrado el primero que les parezca una buena propuesta. Por tanto, se prevé que por lo menos habrá debate, más allá de si se aprueba o no, este viernes en el Salón de Pleno. Parece ser que sí. Bueno, pues el debate, Juan, siempre es interesante. Nosotros le agradecemos mucho que haya estado hoy aquí para intentar poner un poco de claridad, sobre todo en lo que es la posición de las empresas de coches de alquiler, y rebatir y poner en contradicción, al fin y al cabo, los argumentos que se han repetido desde la posición oficial, desde el Cabildo de Tenerife. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, seguiremos muy de cerca este debate y este conflicto que surge ahora. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Juan Antonio Jiménez es el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias. Ellos, evidentemente, tienen una posición contraria a esa propuesta que impulsa el Cabildo de Tenerife por parte de su presidente, de Carlos Alonso, y que irá al Pleno de mañana viernes de la Corporación Insular. Nosotros estaremos muy pendientes de esta y otras medidas que, al fin y al cabo, pues no dejan de afectar a nuestro principal motor económico, que es el turismo, y por tanto nos interesa a todos lo que ocurra con estas tasas turísticas, con estas políticas incentivadoras o, en este caso, castigadoras, como esta tasa que propone el presidente del Cabildo de Tenerife. Por nuestra parte, nada más, nos despedimos. Volvemos ya el próximo martes. Que pasen un feliz fin de semana.